Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, vamos a iniciar con la clase de hoy de idioma portugués. Bien, lo primero es revisar el versículo. Vamos a revisar lo que sería el texto de esta semana, pero vamos a practicarlo de una sola vez, ¿verdad? Les decía que tenemos cuando menos dos métodos para poder ir viendo la pronunciación de las palabras en lengua portuguesa. Uno es el método fonético con el alfabeto fonético internacional, la transcripción fonética, y el otro es la transliteración. ¿Vea? Transliterar significa usar como los sonidos del español para sonar al portugués. Entonces, en el caso de la frase de esta semana, sale bastante fácil, porque podemos decirlo algo así. Podemos decirla como U. Luego esta O va a ser O, pero la R es una R uvular. En Brasil hay dos formas de hacer la R uvular. Una R uvular pura como una R francesa y tendríamos que usar el símbolo propio para esa, ¿verdad? Y la otra es hacer esta R como una H. Pero ojito, no es como la H del español, ¿vea? Es que decimos que es muda. En realidad es el sonido como de una J. Entonces, podemos más o menos decir, mire, si nos confundimos, hágalo como una J. Y entonces usted va a decir algo como coj, coj. Luego vamos a decir P y U. U, cogpu, U, cogpu. Como estamos haciendo una transcripción de los sonidos del español para que peguen con el portugués, aquí hay bastantes libertades, ¿verdad? Y es donde nosotros podemos usar diversas letras para aproximar los sonidos. Así que una sería, mire, hágalo como así, como cockpu, así como una H, sería lo normal, diría yo. Pero si nos cuesta, tendríamos que verlo como una J. Bien. Luego, lo de D. Pues sería como hacer una Y, pero cuando la Y nosotros decimos yo, ese y, en ese caso. U, copu, y, y luego la otra palabra, pues la diríamos como Cristo. Esta es más fácil. Y aquí sí se va como la R del español, vea, así como que fuera R del español, Cristo. O U, corpus. bien, bien, adelante, adelante, porque adelante. Jamie creo que ya dígala de un solo, porque No, a eso voy. perdón, se me quedó el... No, no, dile porque a eso voy y ya que se animó, adelante. No, es que acabo de entrar. Ah, Pero si ok. me dices, sí lo puedo hacer. O sea, Vale, diga, o copo de Cristo. o corpus y Cristo. Ok, bien, está fácil, ¿verdad? Está Joyibola. Joyibola es una forma de decir muy fácil, vea. Bien, vamos a ver. Continúo con los demás, ¿verdad? Veamos. Alejandro, dígame si puede practicar con nosotros con la frase u copo de Cristo. Sí, claro, con gusto. ¿Se me escucha? Bien, le escuchamos, sí. Sería o corpo de Cristo. Bien, muy fácil, está bastante fácil. Alison, Nicole, me indica si puede participar. O corpo de Cristo. O copo de Cristo, bien, muy bien. Veamos, Ariana Camila, me indica si puede participar con la frase. O corpo de Cristo. Bien, muy bien. Carolina, me indica si puede participar. O corpo de Cristo. Bien, muy bien. Veamos, Erika, sería su turno. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, bem, José David Monterrosa. O corpo de Cristo. Bien, muy bien. Y Mary Romero. O corpo de Cristo. Muy bien. Ahí estaríamos entonces con la frase que nos dice, porque también o copo não é seu membro. Ahí tendríamos esa parte en la cual la versión Nueva Biblia Viva
nos da una idea un poquito diferente, ¿verdad? Pero la expresión viene de la siguiente oración, donde dice, ahora vos sois el cuerpo de Cristo. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo. Vean cómo la palabra está clara la influencia del latín. Viene en el español cuerpo, en el caso del portugués corpo y el francés, pues la línea del latín para este vocablo. Bien, bien. Bueno, hasta ahí esto y hoy me interesa que practiquemos porque, como les dije en la clase anterior, solo vimos ¿por qué es que los nombres de los días de la semana en lengua portuguesa son un poco raros, por lo menos para lo que es el lunes a viernes? Explicamos el contexto, ¿verdad? Estuvimos, para los que no estuvieron en la clase anterior, estuvimos hablando respecto de el origen de los nombres de los días de la semana. Y decíamos que en lengua portuguesa ocurre algo interesante y es que los fines de semana, como nosotros los manejamos, son igual en cuanto a escritura que en el español, pero los días de la semana o los días laborales, por así decirlo, se escriben muy diferente y son como una especie de orden. Estuvimos haciendo esas alusiones al inglés, al latín, hablamos un poquito de la influencia nórdica sobre el lado del inglés, de la influencia del latín sobre el español. Y incluso llegamos a hablar de la influencia del hebreo en términos de ver los días de la semana como un orden de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. De hecho, la mayoría de culturas así lo vieron en un principio. ¿Vea? Pero los romanos son los que comenzaron a darle nombres a los días de acuerdo a sus deidades. Bueno, pasando la página con eso, ahora nos toca ir ya a ir viendo la pronunciación. Y la pronunciación va hoy en términos de que tengamos la transcripción fonética del alfabeto fonético y que tengamos la comparativa con lo que es la transliteración del español. Entonces, en este caso, en primer lugar, la frase días, por eso les decía, mire, esto es como una Y, pero el sonido original es y, y, ese es el sonido original. En este caso, pues el sonido de esta A es una A hacia atrás. En cambio, en el español, como no existe, hacemos simplemente la A. Luego, en ese caso, da, esta Z en realidad es como una nasalización. No es que suene como muy vibrante, ¿verdad? Sino más bien como una nasalización. Días da, días da. Bien. Si le metemos como das, por ahí estaríamos sonando un poco nasales. Por eso es la idea. Y luego, para semana sí tenemos algo importante, y es que en esta tenemos una nasalización. En la transcripción del alfabeto fonético, cuando veamos la virgulilla, significa que ahí hay que sonar como que fuera una ña, como una especie de ñ. Vean, semaña. Entonces, semaña. Aquí no llegamos a ese punto, ¿verdad? Casi se nos dice, mira, dígalo como semana, ¿ya? Pero hay que hacer como esa fuerza en esta A sobre todo, ¿vea? Semana, para que suene mejor, para que nos aproximemos. Ahora, vamos en cuestión ya a los días, ¿vea? Y vamos a practicar hoy con la pronunciación. No sé si las van a alcanzar a ver así, no, mejor lo vamos a hacer por bloques. Yo voy a ir bajando, ¿verdad? Para que puedan verlo mejor. Recuerden, al igual que en inglés, al igual que en el hebreo, al igual que en el calendario de latín, en realidad el primer día de la semana es el domingo. Ese es el primer día de la semana. Nosotros aquí en Latinoamérica es que tenemos esa costumbre de verlo como el último, pero la mayoría de países, la mayoría de idiomas, lo consideran el primer día de la semana y no el último. Así que es nada más una cuestión quizás de costumbre y por ello, como estamos estudiando lengua portuguesa, pues vamos a comenzar con ese.
Em, y repito, en un tiempo, esta fue la primera feira, fue la primera feira, pero después se adoptó el nombre igual que en español, vea que recuerden que viene de Dominicus, que es Día del Señor, eso significa Dominicus, Día del Señor. Entonces, tenemos eso. Ahora, si vemos las comparación, hoy los voy a dejar que ustedes escojan si lo quieren hacer con el alfabeto fonético o si lo quieren hacer con la transcripción del español. Vean, si lo hacemos con el alfabeto fonético, hay que recordar que aquí hay una nasalización. Y entonces, min, vean, tenemos que hacerlo de esa manera. Ahora, aquí hay una cuestión y es que hay algunas veces que esta O, como es una sílaba, esta es una sílaba y esta es otra. Entonces, en algunos dialectos, sobre todo de Brasil, nos dicen que no debe ser O, sino que debe ser U. Así que no se extrañen de que alguien lo diga como domingo o como domingo, como con dos U. Se puede de las dos maneras, pero es más común hacer esta y la otra O. Recordemos que la regla es que la última sílaba se hace U cuando es O, ¿verdad? Pero por ahí como surgen esas, a veces esas dialectos entre medio, es donde a veces este sonido se cambia. Así que usted escoja cuál le sale mejor. Vean, si queda con la pronunciación original, sería esta. Si quiere aproximarla, puede ser cualquiera de esas dos. Y luego vamos a ir con la segunda feira. Aquí igual, miren, aquí hay nasalización. Siempre la virgulilla sobre una vocal en el alfabeto fonético implica un sonido como que le pusiéramos, esto es como que usted piense en la ñ del español y yo le diga, mire, diga an, diga en, diga in, diga on, y diga así, que haga esa nasalización. Así que eso es lo que nos está dando a entender cuando veamos la vocal con una virgulilla, como agregarle una ñ después de la vocal. Luego, esta palabra, ¿verdad? Es deira. Con una R, esta sí es una R redonda, no vamos a usar R jugulares para deira. Y vamos a decir segunda deira. Ojito, en realidad esta, ya habrán notado, as al final son as medias, o sea, no es a, no es como decir segunda, porque ahí estoy en el español, y es el problema acá, que esas nos hacen decir a al frente, mientras que el IPA nos dice no, es al medio, es feira, por eso suena diferente. Segunda feira. Ven, vamos a practicar con este hasta el miércoles en la primera ronda. Después vamos a ver los siguientes. En el martes, esta es la texa. Y aquí sí hay que meter una E regular. En esta sí, texa feira. Y recordemos, como en español esa R no existe, ahí les decía, podemos meter una especie de J, más bien la H sería el sonido ideal, pero eso no es camisa de fuerza. Esta sí, vea, esa sí nos dice que ese es el sonido, ese es, no hay que andarle buscando otro. Vea, pero en estas sí podemos como adaptarlo a lo que nos salga más fácil. Lo mismo pasa con el miércoles, que sería coacta, coacta fe. Cuarta fe. Bien, vamos a practicar entonces desde domingo hasta cuarta-feira. Al escuchar su nombre, cada uno va a ir practicando. Voy a ir al revés de como practicamos el texto anterior, así que comienzo con Mary. Adelante. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Bien, bien, hasta ahí, ¿verdad? Para que vayamos por bloquecitos. Después lo vamos a hacer ya todo de un solo. Em, Voy con José David. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Bien, bien, muy bien.
Jamie, adelante, Jamie. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Bien, obrigado. Erika, es su turno. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Bien, bien, muy bien. Carolina. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Bien, tudo joya, muy bien, gracias. Ariel. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Bien, muy bien, excelente. Ariana Camila. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Bien, muy bien. Alison Nicole. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Bien, bien, muy bien. Y termino con Alejandro. El bloque es. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Excelente, muy bien. Bueno, vamos entonces a la otra parte, lo que nos hicieron falta. Solo son tres, ¿verdad? Así que vamos a hacerlos un poquito más rápido. Bueno, vamos ahora con la quinta feira, que sería pues la jueves. Luego vamos a pasar a la sexta feira. Con ese hay que tener cuidado, porque como se escribe como español, ¿ve? Y vemos la X, podemos quererle meter el sonido de la X, y sonar como sex con la KS, y este no es así. ¿Ve? Este debe ser cesta. Bien. Parecido al apellido de un cantante, ¿verdad? De esos ya antiguitos, ¿verdad? Que es el señor Camilo Sesto, igual que ese apellido. Vean, vamos a pronunciarlo como, en vez de O, vea, cesta. Bien, ese es el sonido que vamos a buscar. Sexta feira. Y ese sería el día viernes. Y ahí se acaban, ¿verdad? Recuerden que las feiras van de segunda feira a sexta feira. No existe ni la séptima ni el primero. Ahí es donde se intercambian. Entonces, llegamos al último, que sería el sábado. Y ahí está la gran diferencia entre los calendarios. En ese sentido, bueno, si ustedes comparan el calendario americano, el calendario, digamos, portugués, pues para ellos el primer día acá es domingo, es el domingo. Ese es el día que arranca. Nuestros calendarios latinoamericanos tienen esa diferencia, que comienzan acá con lunes y terminan con domingo. Es nada más un ajuste. Por costumbre, ¿ve? Es por costumbre, de dejar al final los fines de semana, ¿ve? Sábado y domingo como fines de semana. Pero estas culturas, estos países, eh, tienen la otra costumbre. Para ellos, primer día es domingo. Bien. Ahora, vamos a practicar entonces desde quinta-feira, sexta-feira y sábado. Voy a ir primero con Alejandro. Adelante, Alejandro. Sería desde viernes a sábado, ¿verdad? O desde jueves. Sí, desde el jueves, estos últimos tres. Ok. Quinta-feira, sexta-feira, sábado. Bien. Allison, Quinta-feira, sexta-feira, sábado. bien, muy bien. Ariana Camila, Quinta-feira, sexta-feira, sábado. bien. Ariel, Quinta-feira, sexta-feira, sábado. bien, bien, muy bien. Carolina, ¿es su turno? Quinta-feira, sexta-feira, sábado. Bien. Erika,
quinta-feira, sexta-feira, sábado. Bien, bien. Jamie, Quinta-feira, sexta-feira, sábado. bien. José David, Quinta-feira, sexta-feira, sábado. bien, bien. Mary Romero, Quinta-feira, sexta-feira, sábado. bien, excelente. Gracias a todos. Obrigado, muy obrigado. Vale, entonces, hoy que ya los vimos así, hagamos un repasito, pero ahora sin ir viendo la pronunciación. Vamos a practicar a ver si nos recordamos. Entonces, tenéis que decir domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira y sábado. Creo que está fácil, vean, no, no están muy difíciles. Solo recuerden hacer los cambios de sonido donde sea apropiado. Vea, donde va la O de domingo, que es para nosotros, cambiarla por U. El sábado, cambiarla también por U. Y en los otros, ¿verdad? Los que terminan en A, recuerden no usar la A del español, sino esa A centralizada. Segunda, bien, segunda, terza, cuarta, quinta, sexta. Y luego ir agregando la palabra feira. Igual, miren, feira. Es muy diferente decir feira, así, feira, lengua acá, a decir feira, feira. Cuando llevamos la lengua al medio, le da como una tonalidad un poquito más grave. Vean, y es lo característico, digamos, de la lengua portuguesa. Bien, comienzo con Mary, la primera en decirlos todos ahorita de corrido. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Bien, bien. José David, adelante. José David nos indica si puede participar. Bueno, lo dejo pendiente ahorita. Jamie, adelante. Jamie, me indica si puede participar con nosotros en ese bloque. No, bueno, Sí. ok. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Bien, muy bien, excelente. Erika, sería su turno. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Bien, muy bien, excelente. Carolina, Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. bien, muy bien. Ariel, Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. bien, bien, obrigado. Ariana. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Excelente. Obrigado. Alison. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Bien. Alejandro, sería su turno. Sì. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Bien, bien. Bueno, bueno, ahí lo felicito. Hay algunos que yo creo que ya están en clases de francés seguramente, ¿verdad? O algo saben de francés, porque no les cuesta mucho sacar la irregular, ¿verdad? Lo sacan muy naturalmente.
A veces tenemos algunos grupos donde toca trabajar con todos ese sonido, pero yo veo que aquí casi todos la sacan muy bien, ¿verdad? Así que no veo que vaya a ser un sonido que represente mayor dificultad. Bien, así que los felicito por eso. Bueno, entonces ahí estamos con esto, ya habríamos cubierto esta parte también, y ya de allí en el material, si ustedes lo revisan, se nos comienza a hablar de lo que yo ya les había adelantado en la clase anterior. Vea, yo les hice un resumen más o menos de lo que está por aquí. Vea, nos da la comparativa entre la referencia del inglés, la referencia del español, la situación del portugués, de dónde vienen, ¿verdad? Estas expresiones. Y sí, aquí hay unos datos a tomar en cuenta. En primer lugar, la pregunta es respecto del género, porque para nosotros, por ejemplo, hablamos de el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Para nosotros todos son masculinos. Lo que cambiamos es que decimos los días de semana, que asumimos que es la semana laboral, y los fines de semana. Ve, ahí es nada más una pequeña separación que hacemos. Pero en lengua portuguesa, el sábado y el domingo se consideran masculinos y el resto femeninos. ¿Por qué el resto son femeninos? Por la de la palabra o la terminación esa de la feira. Eso es lo que los termina siendo femeninos y a eso hay que agregarle que como van con números ordinales, y va con la palabra segunda, tercera, cuarta, quinta, ya no se está usando el término masculino, sino que femenino. Así que ahí es donde hay que tener esa precaución, digamos, en términos de la definición de acuerdo al género. Vean. Los que terminan con O, digámoslo de esa manera, son los masculinos y los que terminan con A, en ese caso, serían los femeninos. Luego hay una abreviatura. Vea, a veces depende, ¿verdad? De cómo se quiera abreviar, pero normalmente se toman tres letras. Bien, entonces. En el caso de domingo y sábado se parece bastante al español, pero en el caso de los días de la semana o los laborales, eh, se usa nada más la abreviatura del ordinal. Pueden ver ahí que va como zeg, tej, qua, qui y luego ses. Teniendo esa precaución, que en el portugués la X no suena como en el español, sino que simplemente suena la parte como de la S. Recordemos que en el español, en el inglés, la letra X no tiene un sonido propio, sino que le presta el sonido a la K y a la S, a la K y a la S. Y ahí es donde decimos ks, ks. Ese es el sonido de la X, K con S. Pero en el portugués, cuando las veamos escritas, se pierde el componente, digamos, de la K y solo queda la muy S. Ya, por eso es que decimos que vamos a decir sexta, sexta, en este caso. Así que si se quieren abreviar, ya habrán notado que nos deshacemos de la palabra feira. Ya no la vamos a utilizar. Y solo se agregan las tres primeras letras para todos los días. El otro, ¿verdad? Es lo del origen, que ya habíamos dicho, ¿verdad? De que esto, pues, más que todo, la historia de dónde fue el cambio ocurrió durante el periodo de la Semana Santa. Bien, entonces, en el idioma portugués, la Semana Mayor, por así decirla, comenzaron a darle esos títulos de primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Pero allí es donde viene lo irónico. Vea que decíamos, la palabra feira se asocia a descanso en realidad. Y viene lo contradictorio porque en realidad originalmente cuando se hablaba del domingo era el día de descanso, y pues ahí es donde se asumía el hecho
decir que era la primera feira. Tenía mucho sentido. El primer día de descanso, algo así es la idea. Pero después comenzó a propagarse el término al resto de días. ¿Ve? Y todos se consideraban, yo no sé, me pongo a pensar a veces, yo no sé si es que los portugueses en algún momento estaban queriendo descansar toda la semana, ¿ve? Y solo trabajar un día. Bien, porque fuera de eso es extraño este término, pero se quedó ya arraigado a la cultura y ya nadie se los va a quitar. Al contrario, en su idiosincrasia, un día de feira para ellos no es un día de descanso, es un día de trabajo. Es como un switchazo en eso. Es más, yo creería que cuando son niños y están comenzando a aprender a hablar portugués, ni se dan cuenta de eso. Eso no es algo que lo tomen como importante, simplemente se los enseñan así y ya saben que es así. Después cuando van a ver el significado de feira, quizás ya ahí entran, bueno, ¿qué pasó? Nos tuvieron engañados todo el tiempo, porque es lo único raro. Para mí, pero es una opinión muy personal, hubiera bastado con que hubieran dejado segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿verdad? Si querían mantener como ese orden, tipo el hebreo. Vea, pero no fue así, sino que terminó en esto, que nos viene a enredar un poquito, ¿verdad? Si le ponemos atención a la semántica de la palabra. Si solo los aprendiéramos por aprenderlos, creo que ni meditaríamos en eso. Pero es que por demás, como es un idioma extranjero, se nos viene la pregunta, ¿y qué significa eso de feira? Bien, pero repito, esto quizás sería lo irónico de la lengua portuguesa, que en los días de feira se trabaja y no se descansa. Bien, así que hay que tomarlo en cuenta. Em, Bien, bueno, con eso estaríamos cerrando y aquí tendríamos un orden como el que nosotros seguimos. Si siguiéramos el calendario que usamos en Latinoamérica, diríamos primero segunda-feira, después terça-feira, cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado y terminaríamos con domingo. Ese sería el orden, digamos que nosotros seguimos, pero en el portugués, al igual que en el inglés y otros idiomas más, al que marca el inicio es domingo. Bien, bien. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Nos vemos primero Dios mañana, así que nos despedimos con chao, até logo. Chao, hasta luego. Chao. Chao, Muito hasta obrigado. luego. Chao, hasta Muito luego. obrigado. Tchau, tchau.